Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio. Qué bueno dedicar un momento para saludarlos a cada uno de ustedes. Eh, este es un espacio habitual de los domingos a las 5 de la tarde. Hoy es 4 de Shevat del calendario hebreo en el año 5781. En nuestro calendario secular es 17 de enero del 2021. Estamos arrancando este año con muchas expectativas, también con muchos problemas y necesidades que vivimos en este planeta, pero estamos aferrados a nuestro Dios. En este espacio eh, estudiamos la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de nuestra Biblia occidental: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo hacemos durante un año en forma cíclica, teniendo en cuenta, como dice Eclesiastés, lo que fue será. Es decir, todo lo que vemos allí en estos libros volverá o ya pasó, tuvo un cumplimiento. Y también lo más importante, como dijo el mismo Mesías, que conocemos como Jesús, del griego Jesús, eh, eh, en el hebreo Yeshua, que es su nombre correcto, él dijo: Moisés habló de mí. Si leyeran a Moisés, dijo Yeshua, se darían cuenta que él habla de mí. Entonces, por eso estudiamos a Moisés, que precisamente son los primeros 5 libros. Hoy estamos en la porción de Éxodo a partir del capítulo 6 en adelante. Vamos a hablar hoy de lo que se conoce como las 10 plagas, pero realmente la Biblia en las primeras 9 no habla de plagas, sino, como lo titulamos hoy, de señales y maravillas. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine, nos dé entendimiento a todos, que podamos también traer una lección para nosotros, más importante al estudiar. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo. Nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto al estudio de las palabras de tu Torah. Señor, la Torah, tus palabras sean gratas en nuestra boca, no solamente en nuestras bocas, sino también en las bocas de todo tu pueblo Israel. Todos los que se acercan con humildad, con sencillez a la Torah. Los que han aceptado al Mesías, Jesús o Yeshua en su corazón, de los cuales, Señor, todos hacemos parte de ese mismo pueblo Israel. Que también nuestros descendientes, también estudiosos de la Torá, si es que el Mesías no ha regresado, y también los descendientes de nuestros descendientes. Seamos todos estudiosos de tu Torá. Gracias, Señor, porque nos has dado esta Torá, este rollo maravilloso, en el cual nos aferramos, Señor, como al árbol de vida, sabiendo, Señor, que vida eterna cuando tomamos de estas ramas. Pedimos, Señor, que también dé fruto en nuestra vida. Bendice, Señor, a cada persona aquí conectada. Oramos por cada uno de quienes se acercan a este grupo también. Tú conoces, Señor, el corazón, conoces las necesidades, conoces el fin desde el principio y sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades. Todo lo que tenemos, Señor, es por tu voluntad. Gracias, Señor, porque Amén. nos amas. Dejamos todas nuestras peticiones, nuestros pecados, nuestros anhelos en tus manos y te alabamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. 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 Muy bien. Vamos a proyectar en este momento, ya que los saludamos a todos. Y vamos a arrancar con el estudio de esta porción que arranca en Éxodo capítulo 6, la llamamos He aquí, haré señales y prodigios. Esta porción, estas porciones de la Biblia que nosotros estudiamos cada semana, son porciones que datan de muchos siglos, muchos años atrás. Incluso es muy probable que sea Esdras, el mismo Esdras, después de que restaura el templo, después de que el pueblo regresa a Babilonia y establece nuevamente, encuentran los rollos y empiezan la lectura pública de la Torá nuevamente hacia el pueblo. Es probable que desde ahí arrancaron estas mismas porciones, así que todo Israel a nivel mundial lee esta misma porción cada semana, que hoy nos constituye un tema muy interesante, que son las señales y prodigios, o que nosotros llamamos las plagas. Como lo hablamos el domingo pasado, el objetivo es que también todos podamos leerla durante la semana
para que podamos aquí llegar a sacar algunas lecciones. Sabemos que hay muchas lecciones que trae esta porción hasta el capítulo 9, pero vamos a hablar algunas de ellas en el día de hoy. Eso también con el objetivo de que podamos también terminar a tiempo, porque últimamente les estábamos robando un poco de tiempo, entonces para terminar a tiempo y dar también un tiempo de preguntas y que usted también pueda leer en su casa. Muy bien, vamos a ver algunas lecciones increíbles que trae esta porción. Vamos a ubicarnos en el capítulo 6, en el versículo 2. En este momento, el Señor se presenta a Moisés y le dice, versículo 2, habló todavía Dios a Moshe y le dijo, yo soy Adonai. Fíjense el versículo 3 lo que dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Ese Dios omnipotente en el hebreo es Shaddai. Quizás ustedes han escuchado ese nombre del Señor como el Shaddai. Es uno de mis nombres favoritos del Eterno. Me gusta mucho. Significa Dios omnipotente. No sé si alguien tiene otra versión. En otra versión dice Dios todopoderoso. Si alguien tiene otra versión, adelante. En la versión 60 dice Dios omnipotente. Sigue diciendo, más en mi nombre Yud Hei Bai Hei o Adonai, ya vamos a hablar un poquito de esto, no me di a conocer a ellos. Bien interesante. Y aquí viene la primera pregunta para todos, que aparece allí. Abraham, Isaac y Jacob, que nombra el versículo 3, ¿no conocían el nombre del Eterno? Sí. ¿Es que dicen? Porque aquí el Señor le está diciendo a Moisés que a ellos se les presentó como el Shaddai, pero dice, más en mi nombre, Adonai, no me di a conocer a ellos. Vamos a ver algunos de los textos. Vamos a ir a Génesis, capítulo 15. Veamos un poco. En el Génesis encontramos varias referencias. Vamos a leer algunas de ellas, el versículo 2 y el 7. Yo Abraham, Señor, me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno. El 7. Y él le dijo, yo soy Adonai, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Bien, entonces fíjense que según estos dos versículos, sí, y no solamente Abraham, sino Isaac, Jacob, todos los patriarcas conocían el nombre de Adonai, que en la Biblia occidental se traduce como Jehová. Ahora, vamos a hacer aquí una aclaración bien importante. El nombre del Eterno es el que encontramos aquí a mano izquierda en la parte de abajo. Ese es el nombre sagrado, ese es el nombre del Eterno, el que en Occidente o las Biblias, como la Reina Valera, traducen como Jehová. Realmente su nombre tiene 4 letras. Todas las letras son consonantes. La Yud es la letra más pequeñita del alfabeto hebreo. De hecho, por eso es que Yeshua, cuando dice que ni una Yud, ¿cierto?, pasará de esta ley, ya en Mateo 5, es decir, ni la más pequeñita, es esta, ni la Yud. Luego viene la Hei, Bab, Hei. El nombre del Eterno es, recuerden que siempre el hebreo leemos de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Sí, Yud, Hei, Bab, Hei. En el hebreo original no se colocaron vocales. Por eso no sabemos cómo se pronuncia el nombre del Eterno. Así que esas discusiones de que si es Yahweh, Yahweh, Jehová, Jehová, realmente no deberíamos estar en esas discusiones, porque el nombre del Eterno no lo conocemos. Fueron los masoretas, un tiempo más adelante, que al hebreo le colocaron algunas vocales. Esto se hizo con un fin. No significa que digamos que los israelitas como tal no conocieran su nombre, sino que hay un mandamiento en Levíticos donde dice que cuando el pueblo de Israel llegara a un territorio pagano, debían, en todos los lugares donde era el nombre de sus dioses, debía ser destruido, ¿sí? Y dice después, dice, pero con mi nombre no hagáis esto.
Entonces, por amor y por respeto, no solamente a eso, sino a no tomar el nombre del Eterno en vano, ellos trataron de protegerlo. ¿Y cómo lo protegieron? Agregando diferentes tipos de vocales. Las vocales son las que nos permiten a nosotros vocalizar de alguna manera los escritos, ¿sí? Y darle un... y es por eso que los masoretas crearon diferentes tipos de vocales en diferentes partes del nombre, dándole adjetivos a este nombre, ¿sí? Como Adonai, por ejemplo. ¿Con qué fin? Con el fin de que el nombre del Señor no fuera utilizado en vano, que era muy importante para el pueblo de Israel, con el fin de que nunca pudiera ser pisoteado. Y además de eso, porque en los textos donde el nombre del Eterno es escrito, por mandamiento no podía ser destruido. Por eso es que de pronto, gracias a eso, diría yo, el Señor todo lo utiliza para bien. Gracias a eso, hoy tenemos muchos textos, porque en esa época, en la época del Señor, existían muchos cementerios de textos que contenían el nombre sagrado y por lo tanto no podían ser destruidos. Entonces, por eso eran enterrados. Y es gracias a eso que hoy tenemos esta gran riqueza. Así es, muchas gracias. Entonces, el nombre del Eterno, como mi esposa lo dice, realmente hoy no conocemos exactamente su pronunciación. Por eso no es kosher, no es sagrado, perdón, deja de ser sagrado cuando intentamos decirlo de alguna manera. Por eso, como mi esposa lo dice, una de las formas de decirlo es Adonai o Adoní. Ese mismo en Occidente se ha traducido como don, ¿cierto? Don Mauricio, por ejemplo, don o señor. De hecho, la Biblia, Nueva Versión Internacional, lo traduce como señor, porque ellos, quienes hicieron la traducción, entendieron que era mejor no entrar en esa discusión, sino traducirlo sencillamente como señor. Así que es una buena versión si usted está buscando tener una Biblia, la Biblia Nueva Versión Internacional, pero finalmente pues todas las versiones de la Biblia son bienvenidas y la que usted tenga en casa es la que usted puede estudiar. Entonces, el nombre sagrado es, lo decimos en este momento, una forma puede ser Adonai o Señor. Exactamente. En la cultura judía se utiliza mucho Hashem. Hashem significa el nombre, quiere decir el nombre. Es una forma de no decir el nombre, pero simplemente decir que ese es el nombre. Entonces, aquí donde estamos en este momento en Éxodo capítulo 6, versículo 3, el Señor le dice que Él se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob con otro nombre, con el Shaddai, pero no con Yud-Hei, Vav-Hei o Adonai. Ahora, ya vimos en Génesis que realmente sí, Abraham sí lo conoció, miramos otros textos, pues Isaac también y Jacob también. Entonces, realmente, ¿qué es lo que no conocieron? A ver en Éxodo capítulo 33 qué significa este nombre. Éxodo 33, 19. Aquí en este momento el Señor se le presenta a Moshe y explica su nombre. Y eso es lo que el Eterno le dice a Moisés en capítulo 6. A Abraham, a Isaac, yo me presenté como el Shaddai, como el Todopoderoso. Pero aquí un atributo, voy a montar un atributo aparte, aunque ellos conocieron mi nombre, no conocieron este atributo. Dice Éxodo 33, 19, el Señor le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti. Y tendré misericordia, el que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Ahora veamos lo que dice el 34, cuando el Señor proclama su nombre. Versículos 6 y 7 del capítulo 34 de Éxodo. Y pasando delante de él, proclamó: Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchas gracias. Entonces aquí vemos los atributos del nombre sagrado, de Yud-Hei, Vav-Hei. Dice fuerte,
misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y añade que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y eso se va a ver aquí en las plagas en Egipto o en las señales. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el nombre, esas características de gran misericordia, que es lo que está diciendo el Señor, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, es lo que el Señor va a mostrar aquí justo en este momento para poder sacar a su pueblo de Egipto. Muy bien, interrumpiendo si hay preguntas, adelante. Ahora, en los siguientes versículos, el Señor habla de unas promesas preciosas. Esas promesas viajan hasta nosotros, hasta nuestros días, cuando el Señor le dice a Moisés qué es lo que iba a hacer. En el versículo 6 del capítulo 6, el Señor le dice, dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai. Dice, número 1, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Es lo primero. Yo soy el Señor, voy a quitarle la opresión de los egipcios. También hacia nuestros días el Señor nos dice lo mismo. Yo también puedo quitar la opresión que hay del mundo sobre ti, ¿cierto? Sobre lo que haces, sobre tu familia, sobre tus finanzas. Voy a librarlos de esclavitud. El Señor promete librarnos de esclavitud, especialmente la esclavitud del pecado. Es una de las promesas que está en la Escritura. Voy a librarlos con gran despliegue de poder. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Con grandes maravillas, el Señor se presentará directamente el Mesías en este planeta y va a librarnos de la esclavitud de este mundo. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Eso se ve también en Jeremías 31, cuando el Señor dice que voy a poner mi ley, ya no estará escrita, sino la voy a poner en sus mentes. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es una promesa de matrimonio, como hemos visto. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libro de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una promesa que hoy también sigue vigente. El Señor también nos prometió que los iba a llevar a esa tierra prometida. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de esta tierra. Posesión de esa tierra. Qué hermosa, ¿no? Esas promesas que el Señor hace aquí en el capítulo 6 también viajan hasta nuestros días. Son promesas para nosotros. El Señor también nos promete esto mismo, librarnos de la esclavitud del pecado en que estamos, sacarnos, no solamente del pecado, sino también físicamente, librarnos de este planeta. Ahora, termina diciendo el versículo, en el versículo 9, dice que Moshe habló a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon. ¿Por qué? Dice la escritura, porque tenían angustia o congoja de espíritu. Así es, y dura servidumbre. Ese espíritu, recuerden que la misma palabra ruach, cuando el Señor sopla el aliento de vida sobre Adán, el hebreo se traduce como ruach, que es, por supuesto, el mismo término que usamos para el ruach hakadosh o el espíritu del Señor. Esa angustia, de acuerdo al hebreo, también habla acerca como de una falta de espíritu. Diríamos en nuestros días de coronavirus, una falta de aliento o una falta de aire, ¿no? Qué similitudes, ¿no? El pueblo de Israel estaba muy similar, ¿cierto? Tenía angustia de espíritu. Y además, como el faraón, y lo vimos en la clase pasada, los estaba oprimiendo con más impuestos, con más trabajo, porque como ellos se querían ir, entonces les puso más trabajo. Entonces, había una gran carga sobre ellos y por eso no escucharon las palabras. Eso también viaja hasta nuestros días. El Señor nos hace estas mismas promesas que vemos aquí, pero lastimosamente como planeta no las estamos escuchando o no queremos escucharla. Quizás hay angustia de espíritu en nosotros, estamos esclavos frente a un pecado, estamos esclavos frente a
fluctuaciones. Por supuesto, el mundo cada vez es caótico, a veces lo será, de acuerdo a la Escritura. El Señor es precisamente en esos momentos cuando Él visita a su pueblo y le dice, yo soy Adonai, you hate by hate, y voy a quitarte esa opresión, te voy a librar de esclavitud con grandes actos de justicia. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. El Señor hoy te habla a ti, esas mismas palabras, a pesar de las dificultades de todo tipo que estamos viviendo en este momento, esclavitud, pecado, dificultades, problemas de salud en el mundo, financieros que se vienen encima. El Señor nos dice, yo soy tu Dios y yo puedo rescatarte. No pierdas la esperanza. Escucha. Dice en el hebreo, Shema. Shema mi voz. No como los israelitas que por causa de la angustia que vive en ese momento de esclavitud, no escucharon la voz. Es tiempo de escuchar al Señor. Bien, vamos al siguiente. En el siguiente capítulo, en el capítulo número 7, el Señor arranca diciéndole a Moshe, diciendo, mira, yo te he constituido como Señor de la nueva versión internacional, o como Dios en la versión Reina 60, como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Vuelve y se repite el mismo símbolo que estudiamos en la clase pasada. En la clase pasada hablamos que el Señor pone a Moisés como un símbolo de Adonai, como un prototipo, y a Aarón como un símbolo de Yeshua. Fíjense lo que le dicen en ese versículo que acabamos de leer. Yo te pondré a ti como Dios para Faraón, pero quien va a hablar será tu hermano Aarón. Eso mismo se lo dijo el Señor en Éxodo capítulo 4, versículo 15, cuando el Señor se le presentó en la zarza a Moisés y le dice, él, o sea, Aarón, te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Elohim. Es decir, como el Señor Dios Todopoderoso gobierna, ¿cierto? Dispone todas las cosas, envió a su Hijo, a Yeshua, como la imagen visible de Adonai, y el que ha hablado en lugar de, también aquí el Señor estaba representándolo a través de Moisés y a través de su hermano Aarón. Vamos a leer algunos textos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, y un voluntario. Y vamos a hablar de ese profeta, porque se muestra que Aarón es ese profeta. Vamos a ver a quién simboliza. Deuteronomio 18, 15, y alguien va buscando Hechos 3, del 20 al 23. ¿El voluntario lo tiene? Adelante. Dice, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Muchas gracias. Entonces, Moisés mismo está diciendo una profecía, una promesa, que el Señor iba a levantar un profeta como yo. Fíjense, a él oiréis. Ahora, ¿a quién se está refiriendo? La respuesta está en Hechos, capítulo 3, versículos 20 al 23. Si alguno lo tiene, adelante. Hechos 3, 20 al 23. Dice, ¿Dónde está? enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga. Muchas gracias. Entonces vemos aquí el cumplimiento en Hechos capítulo 3 de la profecía de Deuteronomio 18:15, a quien figura este profeta, en este momento es Aarón. Aarón se presenta como el profeta. Así que Aarón es un prototipo de ese profeta que habría de venir y hablaría, ¿cierto? Todas las palabras de la Torá y que el Señor a través de Moisés dijo, a él oiréis. Así que vemos aquí en Aarón un prototipo de ese Mesías. Y a Moisés, ¿de quién? De Elohim. Vamos a verlo. Otros textos en Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Este lo leímos, todos lo leímos en la clase anterior. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces vemos aquí que aparece una representación de Yeshua cuando dice que él era el verbo, ¿cierto? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo o logos en el griego, donde se traduce este libro de Juan, habla de ese verbo que vino y se encarnó. Es decir, al igual que vemos aquí en Aarón y Moisés, también es una representación, por supuesto, de Elohim y del profeta que él envió, el que iba a hablar de parte del Señor. Pero lo estemos entendiendo. Vamos a un texto más, Colosenses. Colosenses, si alguno lo tiene, Colosenses 1:15. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muy bien, aquí está hablando también de Yeshua. Dice, él es la imagen del Dios invisible. Cuando se presentaba Adonai, recuerdan en la paracha, cuando el Señor se le aparece allá en la tienda a Abraham, en esa que llamamos Vayerá, ¿cierto? Que significa y apareció. El que vemos allí que aparece es Yeshua. El que aparece, de acuerdo a la clase pasada, en la zarza ardiente, y ahí vimos los tres símbolos con el carnero que se le apareció también a Abraham, enredado en un zarzal, así como la corona de espinas estaba en la cabeza del Mesías. También el que aparece en la zarza es el mismo Yeshua. Así que Yeshua es la imagen, es el que habla en lugar de él, la imagen visible de Adonai. Muy bien. Aquí en Éxodo, capítulo 7, aparece un tema muy delicado, muy delicado. Hay muchas posiciones. Vamos a ver algunos de los textos que aparecen en la escritura. Por supuesto, bienvenidas de parte de ustedes todas las ideas. Y la pregunta es, Éxodo 7:3, dice la Biblia, yo endureceré el corazón de Faraón. Pregunta, ¿cómo se entiende? ¿Cómo así que el Señor endurece el corazón de Faraón? ¿Acaso nosotros no tenemos libre albedrío, libre elección? ¿Acaso el Señor no quiere que todos se salven y procedan al arrepentimiento? ¿Cómo se entiende? El Señor endurece el corazón del Faraón. Bienvenidas todas las respuestas en cualquier momento. Vamos a ver algunos de los textos, pero por supuesto que ustedes pueden hablar todas sus ideas. Vamos a hablar algunas. Aquí hay discusión. O sea, en esto no hay una posición única a nivel mundial entre los eruditos de la Biblia, pero vamos a tratar de entender un poco qué significa esta expresión, porque el Señor endurece, de acuerdo a Éxodo 7:3, el corazón del faraón. Termina diciendo, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Vamos a ver un poco acerca del corazón de Faraón a través de estas señales, o lo que nosotros llamamos hoy plagas. Y mismo en Éxodo 7, el versículo 22 y 23, después de la primera señal, que es lo que llamamos la plaga de sangre, dice que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo, es decir, hicieron sangre, del agua hicieron sangre, hicieron lo mismo. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Adonai lo había dicho, y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Faraón se dio cuenta que sus encantadores, sus hechiceros, podían también convertir el agua en sangre y dijo, esto no es conmigo. Miremoslo más adelante en el capítulo 8, en el versículo 8. Después de la plaga de ranas, fíjense que el faraón le dice a Moisés y a Aarón, oren, ya empieza a decir, oren a Adonai para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios. Por supuesto que Moisés y Aarón oraron y Faraón accedió. No, ¿cierto? Pidió oración, ¿no? Eso nos pasa a muchos, ¿no? Ore por mí. Pero nuestro corazón sigue endurecido, quizás como el del Faraón. Miremos, eso está en el versículo 15, que Faraón endureció su corazón cuando vio que había reposo. Eso nos pasa como seres humanos. Cada vez que
pasa una situación crítica y nos vemos en un periodo de tranquilidad, entre comillas, llegamos al adormecimiento y nos olvidamos del Señor. Quizás eso puede pasar mucho con este planeta. Quizás este planeta, cuando termine con esta peste del coronavirus, va a haber una aparente calma y la gente se va a volver a sus ídolos, a sus vicios y muchos, claro, muchos estarán en un estado peor. El Señor nos llama a través de las pruebas, pero quiere que prevalezcamos. Tenemos más textos del corazón del faraón. El versículo 19 del capítulo 8. Después de la plaga de piojos, fíjense que los hechiceros empiezan a reconocer. Dicen los hechiceros, dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Los hechiceros se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque dice el versículo 18 que los hechiceros, así como en las anteriores maravillas o plagas, trataron también de sacar piojos, de producirlos, pero no pudieron. Subrayo esa palabra, ¿cierto? El mundo, con su ciencia, puede también reproducir muchos de las maravillas del Señor. El mundo puede producir un coronavirus, creo que eso ya se sabe, ¿cierto? Pero en esta ocasión y a partir de la tercera plaga no pudieron reproducir las plagas. Por supuesto, en ningún momento pudieron detenerlas, ni desde la primera, porque el Señor es todopoderoso. Y por eso le dijeron a Faraón en el versículo 19, dedo de Dios es este. Empezaron a reconocer que había un Dios más poderoso. Pero el corazón del Faraón, ¿qué? Se endureció y no los escuchó, como Adonai lo había dicho. Vamos más adelante. El capítulo 9, del versículo 27 al 30. Esto es finalizando la plaga del granizo. 9:27. Dice Faraón, envió a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Vamos a ver si estaba reconociendo el pecado. La escritura habla de un teshuvá, donde uno reconoce el pecado y se aparta. Así es. Parece que Faraón no. Parece que solo eran palabras. Se parece a nosotros, ¿cierto? He pecado esta vez. Adonai es justo. Y yo y mi pueblo impíos. Orad a Adonai para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Y yo os dejaré ir. Y no os detendréis más. Ahora, por supuesto que Moisés, ¿cierto? Dice, salió de la ciudad, levantó sus manos, se acabaron los truenos, el granizo, porque cayó hasta fuego. Fue impresionante lo que cayó en esa plaga, quizás las peores. Plaga que se repetirá, de acuerdo a Apocalipsis, en los últimos tiempos. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 35, que el corazón del faraón se endureció y no los dejó ir. Aparente calma, nos relajamos, ¿cierto? Nos olvidamos del Eterno. Vamos al capítulo 10. Después de la plaga de langostas, Faraón, en el versículo 16 del capítulo 10, se apresuró a llamar a Moshe y a Aarón y dijo, he pecado contra Adonai vuestro Dios, nuevamente lo dice, y contra vosotros. Mas os ruego ahora, nuevamente, que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Adonai vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Aquí hay algo muy importante en lo que está pasando en Faraón. Y yo, como ser humano, me identifico claramente allí, porque yo peco, oro al Señor, me arrepiento de mi pecado y después vuelvo y caigo en el mismo pecado, como ser humano. Creo que me veo reflejado allí, conociendo mi corazón, así como es Faraón. Faraón aquí parece que se da cuenta que ha pecado, ¿cierto? Se arrepiente, pide perdón, pero vuelve a caer en el mismo hueco. Se parece a los humanos, ¿cierto? Muy humano Faraón. Y por supuesto que Faraón volvía a reincidir en la dureza de su corazón. Vamos a ver algunos textos de la Biblia que hablan acerca de este tema. El primero que puse allí, Salmos. Voy a pedirle a mi esposa que lo lea, el Salmo 81. Hermoso. 81 del 11 al 13. Pero tu pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo,
y en mis caminos hubieran andado, oh Israel. ¿Sigo? Y hasta el 14 está bien. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Muy bien. Ahora el Señor está hablando de que no es Faraón, sino es su pueblo. O sea, aquí estamos todos. Y está diciendo, antes el versículo 10 le está diciendo que yo soy Adonai, te hice subir de la tierra de Egipto, pero dice mi pueblo. Está hablando para todos los que estamos aquí. No oyó mi voz. Israel no me quiso oír. Dice, por tanto, los dejé a la dureza de su corazón. Fíjense que el Señor conoce, por supuesto, el fin desde el principio. Eso está en la Biblia. El Señor nos llama. Lo hizo con Nabucodonosor. Usted mira la historia de Nabucodonosor en Daniel 9 y ve que en cada sueño, arrancando con Daniel 2, Nabucodonosor empieza a reconocer. Igual que se lo olvida. Y por allá hace una estatua, ¿cierto? Y luego vuelve y reconoce. Y finalmente se sueña con un árbol y el Señor le cumple la profecía de que Él es el árbol y hasta que no está 7 años viviendo como un animal, no reconoce verdaderamente al Señor. El Señor llamó a los líderes mundiales, así como con Faraón empezaba a buscar su corazón. Pero el Faraón, ¿qué pasó? Endureció su corazón. Endureció su corazón. Y llegó un momento, así como el drogadicto que está tan lleno de drogas, ¿cierto? Que en una sobredosis ya sabemos cuál es el destino final. Cuando un ser humano está por su propio camino obstinado, y más en este tiempo, dice la escritura en Apocalipsis, el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto. Es decir, cada uno siga su propio camino. Dice el versículo 12, parte B, caminaron en sus propios consejos. ¿Qué quiere decir eso? Que no caminaron en la instrucción, en la Torá. Cuando tú caminas en tus propios consejos y no en la Torá, es porque tu corazón está endurecido. No estás obedeciendo la palabra del Señor. Y aquí el Señor lo que nos está diciendo eso. El Señor, por supuesto, conocía el corazón del faraón y le puso las pruebas, así como nos las pone a nosotros, ¿cierto? Nos pone pruebas para saber qué hay en nuestro corazón. Claro, pero el Señor sabía que el faraón tenía el corazón muy endurecido, porque cada vez que venía una plaga, iba a consultar a uno de sus dioses. Y no en ello hasta el final. Bien, vamos a ver otro texto. En Ezequiel capítulo 18 es un capítulo muy hermoso. Vamos a leerlo desde el versículo 21 hasta el 32. Fíjense, en este capítulo, trate de interiorizar lo que el Señor nos quiere decir aquí en Ezequiel 18, del 21 al 32. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo. Quiero yo la muerte del impío, dice Adonai el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere con todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Adonai el Eterno, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones
y no será iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Adonai, nuestro Elohim. Convertíos pues, y viviréis. Amén, gracias. Qué hermoso texto. Amén. Estos versículos de Ezequiel a partir del capítulo 18 a partir del versículo 21. Hay varias cosas aquí muy interesantes. Por ejemplo, cuando el Señor dice, ¿quiero yo la muerte del impío? De ninguna manera, ¿cierto? Está muy claro allí. Pero claramente el Señor también nos dice, si el impío se aparta de su camino, o sea, si hace teshuvá, si se arrepiente y se aparta de su pecado, va a vivir. Pero aún así, el justo que se aparta del camino por sus obras también se perderá. Sencillamente lo que el Señor nos está diciendo aquí es que, número uno, cada cual escoge su camino. Dijo el Señor a través de Moisés, yo les pongo a ustedes la vida y la muerte, les pongo dos caminos. Escojan la vida para que vivan. Está diciendo lo mismo aquí a su pueblo a través de Ezequiel. Hay dos caminos, tú escoges, pero ten presente que si te coges por un camino diferente a la Torá, pues ciertamente vas a morir. Tu corazón se va a endurecer y vas a cosechar lo que has sembrado. Pero si te apartas, dice el Señor, no quiero que mueras, quiero que te apartes y busca al Señor, haces teshuvá, haces arrepentimiento, yo oiré y viviréis. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cómo el Señor nos llama y cómo entendemos a través de estos textos, cómo el Señor nos está diciendo aquí en el versículo 3 de Éxodo 7, que endureció el corazón de Faraón, lo dejó a su propio camino, lo dejó que siguiera su propio camino que él mismo había elegido. Bien, ahí termina diciendo ese versículo 3 del capítulo 7 de Éxodo, que el Señor dice que multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y Javi, una mis pregunta. maravillas. Adelante. Es que, bueno, tú dices, ¿no? Como si alguien, o leías, si alguien que está haciendo las cosas mal se arrepiente y va por el buen camino, pues puede tener la salvación. Pero también el que no, el que estaba bien y va al mal, pues puede no tener la salvación. Pero ¿es como un puede o es algo como determinante? Porque tenía entendido que lo que va a pasar en el juicio final es que va a poner en una balanza las cosas buenas que hizo la persona y las cosas no buenas que hizo, ¿no? Entonces, al final aquí como que dicen como si lo anterior no hubiera valido nada, ¿no? O es lo que entendí. Pero antes entendía que lo que se va a hacer es poner las cosas buenas y las cosas malas en una balanza, como se hace en un juicio actual o algo así, ¿no? La pregunta la podemos ver cuando vemos los ladrones que estaban al lado de Yeshua. ¿Recuerdas? Sí. Esta escena. No sabemos si él se arrepintió antes, pero sabemos lo que hizo antes de morir y sabemos que se arrepintió de corazón. Lo que el Señor... Digamos, eso sí es súper claro. Eso lo tengo claro. Como alguien que se arrepiente si sea en el último momento, pues Dios es tan amoroso que te va a perdonar. Y de hecho, Él quiere que todos nos salvemos. Si no, mi duda es para el que estaba bien y ahora no está bien. Sí, ahora hay algo importante que tendríamos que irnos un poquito más hacia Levíticos y Deuteronomios cuando Moshe pone delante de su pueblo y les dice, y les da las bendiciones y las maldiciones que vendrían sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando el Señor les dice, y si oyeres mis palabras, y hicieres todas estas cosas que yo te mando, entonces bendito serás tú y tu casa y y le da un montón de bendiciones. Y luego dice, pero si no oyeres, entonces maldito serás tú y empieza todas las maldiciones. Esto es lo mismo para nosotros. El pueblo de Israel entendía y precisamente para ellos fue escrita esta palabra y hoy para nosotros. Y es bueno verlo desde ese contexto porque la palabra de Dios hablaba en esas palabras. El Señor lo que está diciéndonos a nosotros es que así como Él pone dos caminos, la salvación para el pueblo de Israel siempre fue un regalo gratuito. Nada de lo que nosotros hayamos podido hacer se convierte en un factor suficiente para darnos salvación. Pero sí hay algo que es importante que entendamos y es que el Señor quiere de nosotros obediencia.
porque así como nosotros como padres a veces aconsejamos a nuestros hijos y a veces nuestro hijo no entiende algunas cosas, pero nosotros creemos en él y nuestro hijo cuando nos reconoce a nosotros como padres y nos da esa autoridad y nos permite a nosotros ser sobre ellos, ¿sí? Tomar decisiones sobre ellos. Nosotros los guiamos por el camino que nosotros consideramos que es lo mejor. Así hace el Señor. El Señor le habla a su pueblo queriendo que su pueblo tenga bien, ¿sí? Que reconozca su pecado y se aparte, porque cuando nosotros nos vamos y endurecemos nuestro corazón contra el Señor, y de eso está hablando Ezequiel, cuando tú endureces tu corazón y te vas bajo tus propios caminos y dices, lo que tú dices, oh Dios, no es, yo prefiero ir bajo mi camino, entonces su camino lo llevará a la perdición, ¿sí? Su camino lo desvía del propósito para el cual el Señor le dio la vida, ¿sí? Y finalmente, lo que tú dices, o sea, no va a ser, o la palabra del Señor no dice que vaya a ser sopesadas una cantidad de acciones nuestras que nos llevarán a nosotros a recibir la salvación o la maldición, ¿sí? No lo dice así, pero sí dice, más el justo vivirá por la fe. Eso dice la palabra de Sí, Dios. sí, hay algo importante en lo que tú dices, ya le doy la palabra, creo que Quique y Jorge quieren hacer una intervención. Hay algo importante allí y es que cuando nosotros aceptamos al Mesías, A Yeshua. así como en el juicio, porque tu pregunta es hacia el juicio, en el juicio que se hacía en Israel, que era una vez al año, el Yom Kippur, el día de la expiación, que es el día 15 del mes séptimo, el pueblo no se presentaba, no podía presentarse el pueblo porque moría. Era su representante, era el intercesor, el sumo sacerdote era el único que podía presentarse delante, coger la sangre del carnero, por supuesto, y presentarla y rociarla hacia el propiciatorio y el lugar santísimo, para recibir el perdón no solamente de él, de su casa, de los sacerdotes, sino de todo el pueblo. También nosotros hoy, eh, cuando nos presentamos, realmente lo hacemos en el nombre de Yeshua, por eso lo hacemos en el nombre de Yeshua, porque Él es nuestro intercesor en este momento. De manera que no son nuestras obras, porque dice la escritura, nuestras obras son como trapos de inmundicia, sino son las obras de Yeshua, por la cual somos justificados. Eso es lo más hermoso del plan que hay en la Torá, que no es por nuestras obras, sino por las obras de Yeshua, que somos justificados. No sé si ahí te respondimos. Más Yo quiero decir algo. o menos. Es que Más o menos porque si no, por si fuera por gracia, pues entonces todos seríamos. O sea, hoy sí es por gracia de Dios, de Jesús, pues porque Él es intercesor y porque murió por nosotros, ¿cierto? Por eso es como un regalo que nos dio que seamos salvos, sin merecerlo. Pero, sin embargo, ellos, pues tengo entendido que sí va a haber un juicio en donde te van a decir, mira, usted hizo esto, usted hizo esto. Claro. Me dejó ser su abogado, por decirlo así, que eso es algo que tenemos que decidir, pues nos Claro. dan la oportunidad de decidir a nosotros, pero Claro. sí va a ver cómo se dice de las cosas que hiciste bien y las cosas que hiciste mal. Pero creo que en eso que estás diciendo, no sé si me escuchan bien. Sí, Jessica, Sí, adelante. no. Yo, amiga, que en ese punto que tú estás diciendo está como el quick del asunto y es que, digamos, así sea la persona entre comillas más buena, no le alcanza para obtener salvación, ese es el punto, ¿sí? Entonces Así no se es. sopesan las obras, sino tal cual lo que tú dijiste, si esa persona aceptó o no a Jesús. Y hablándolo, digamos, descuetamente, y no sé si me voy a equivocar, yo siento que el día, por eso esa frase es tan común del día es hoy, porque puede que mucha gente posterga la decisión de la salvación para después, pensando que va a tener tiempo, pero el día es hoy, o sea, no cuentan, pues entre comillas, porque como que no cuentan para salvación las obras que hice ni las que haré, porque lo que cuenta para la salvación es recibir esa gracia. ¿Sí me van a entender? ¿Qué pasa y qué relación Sí. tienen, qué relación tienen la fe y las obras? Por decirlo así, que mis obras, pues la Biblia dice que los frutos, por sus frutos los conoceréis, o sea, las frutas darán, los frutos darán muestra de esa aceptación. Pero yo no lo veo, o sea, respondiendo como yo lo entiendo, puntualmente tu pregunta, no lo veo como que se sopese lo bueno y lo malo que hice, No. por lo que te digo, porque nunca va a ser suficiente, ¿sí? Si no es más,
si yo acepté o no a Jesús, y yo como lo veo, que es ¿cómo es que dicen? Cuando es como el tiempo final, pues de uno, es si cuando morí, digámoslo, no sé, cuando venga Jesús por segunda vez, ¿cuál era mi condición? Por eso el día a día es el que se debe trabajar, porque pues yo no sé cuándo vaya a pasar ni lo uno ni lo otro. Pero no, o sea, como yo lo veo y respondiendo así puntualmente a tu pregunta, no es como que se sopesen las obras, porque entonces puede ser que yo, además, es que es una cosa, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque ¿qué con qué es comparable? Una mentira contrarresta a otra, mato una vez, pero toda mi vida soy buena, eso me hace buena, ¿sí me voy a entender? Entonces, sí es más como, si me lo preguntas, y lo repito para cerrar, a mi punto de mi tiempo final, si me muero, si Jesús viene, yo cómo estoy, ¿sí? Y ese yo cómo estoy depende no de lo bueno o lo malo que hice, sino simplemente si acepté la gracia de Dios. Es como lo veo yo. O sea que en general la gente o la humanidad puede estar aceptando y retirando la gracia de Dios todo el tiempo. Algo así puede estar pasando, ¿sí? Como que en este momento la acepto, pero tal vez mañana no y pasado mañana sí. La gracia de Dios siempre está, pero yo no, o sea, uno Y decide si, aceptarla, lo que digo es, pues yo creo ¿Puedo que sí. opinar? Sí, Sí, qué claro, pena que tenía la Jorgito. mano Pues alzada, mira, Jorge. te voy a comentar, porque cuando Laura estaba leyendo eso, me sentí totalmente identificado. Laurita y su esposo saben mi historia. Mira, yo a los 14 años dije, voy a ser agnóstico por unas cosas que habían pasado en mi vida. Y empecé dije, porque no sé si existe Dios o no existe, si existe o no, pero yo quiero ser bueno. Entonces, yo en eso empecé a ser bueno con la gente que era cercana a mí y era afable a mí. Y empecé a ser bueno y empecé a estudiar y empecé a entender que era ser bueno y justificaba hasta el uso de mi violencia, porque yo pues practiqué artes marciales mixtas, entonces si era necesario favorecer a los míos y hacer algo bueno por los míos, lo justificaba porque es bueno para los míos. Así duré muchos tiempos y empecé a estudiar y empecé a autoevaluarme y empecé en corta historia. Después me di cuenta que no era el ser bueno, sino ser justo. Y empecé a aprender a ser justo. Y cuando entendí que ya era ser justo, que es lo que es Dios, Dios no es bueno, sino es justo. Y ser justo es muy difícil. La vida se me puso de cabeza, pero de cabeza fue algo que yo pensé hasta desaparecerme de todo el mundo y arrancar nueva vida de cero, cambiarme nombre, hacer todo. Y un amigo me invitó a una misa, a un culto, como ustedes quieran llamarlo, me dijo, acompáñeme. Esa historia se la conté a Laurita. Y yo, marica, no, mire, tengo 1000 problemas, yo he estudiado, he buscado, le pongo una solución y vuelve otra vez el problema. Y mire, yo ahorita que estoy justo con todo el mundo, yo ni siquiera, si veo que mi acción va a favorecer a alguien, pero va a hacerle daño a otra, la reevalúo para que no haga ese daño, ¿qué pasa? No, pero acompáñame. Yo, bueno, fuimos. No supe qué estaba diciendo la persona que estaba dando esa palabra, ni tampoco antes ni después. Solo sé que fue el último a entrar a ese recinto. Y nunca se me van a olvidar las palabras y lo que sentí en el corazón. Porque yo le había, en mi último, como le dije, venga, parce, así, tal cual se lo voy a decir, parce, no sé qué hacer, no tengo vida, me siento muerto. Si usted existe, deme ánimo, deme vida, porque si no, esto ya acabó. Crucé esa puerta y escuché muy claramente, bienvenido al hijo que se había ido de casa y te recibo con amor. Haz lo que te he enseñado. Yo me quedé frío, dije, no es coincidencia. Qué pena si me ven llorar, pero no te preocupes. entré, me paré al lado de mi amigo, le dije, listo. No, cuando cogió me dijo, listo. Me dijo que, marica, se me fue la preocupación, vámonos. Yo, ¿es en serio? Sí, ya se hizo lo que tenía que hacer.
Dios ya me dio tranquilidad. Y yo, ¿qué? ¿Yo es en serio lo que me está diciendo? Me dijo, sí. Yo, ok, cuando bajemos, salgamos de acá, le digo, ¿qué pasó? Pero se siente tranquilo, me dijo, sí. Y se le veía la tranquilidad. Bajamos, iba sonriente. Yo, ¿y usted por qué se ríe? Me dijo, no sé, estoy feliz, estoy tranquilo. Cuando ya terminamos, le conté. Me dijo, ¿es en serio? Yo sí. Y ese mismo momento supe que no estaba solo. Y mira, mis problemas se fueron así, solventando uno por uno, dándome Dios la sabiduría y siempre siendo justo. Entonces, en ese momento, cuando Laura leía y decía, morirá, morirá no es que no tenga, ya no exista en esta tierra. Morirá es que su espíritu ya no tiene vida y ya no tiene nada que hacer. Y parecería, como dicen, un zombie andante, levantándose, bañándose, lavándose los dientes, desayunando, trabajando, volviendo a casa y no sentirá vida. Pero desde ese día yo siento vida. ¿Y que han habido adversidades? Claro que han habido adversidades. Y le agradezco a Dios porque confía en mí en esas adversidades, porque eso quiere decir que Él sabe que soy capaz. Amén. Y yo sé que el día que no sea capaz, voy a caerme, ¿sí? Pero Él va a decir, venga, papito, coja mi mano y vuelve y inténtelo. Que las cosas imposibles son las cosas que no han intentado en mi nombre. Amén. Entonces yo creo que en eso Él habla de muerte y habla de vida. Amén. Si tú dejas y escuchas a Dios, porque aprendí a ser justo, pero no estaba con Dios, no lo escuchaba. Me sentí muerto, pero aprendí a ser justo y ahora escucho a Dios y sí veo adversidades y veo injusticias, pero para cambiar el mundo tengo que cambiar mi corazón, para que de pronto un destello se refleje en otro y ese empiece a ser justo también. Amén. Amén. Gracias, Jorgito. Sí, así Gracias, como, Gracias. Gracias. así como lo decían, Sonita, acá se trata de un llamado como cuando uno le habla, como un papito nos habla a nosotros. Yo lo veo así. Dios nos ama mucho, ¿sí? Amaba también, muy probablemente amaba mucho también al faraón. Y precisamente por eso quiso mostrarle quién era el verdadero Dios, ¿sí? Así como lo hace con nosotros, Sonia, cuando nosotros decidimos darle a Él por eso lo coronamos a Él como nuestro rey. Cuando tú coronas a alguien como tu rey, tú aprendes que sus palabras no son palabras que quieran el mal tuyo, sino que quieren tu bien, ¿sí? Y cuando tú entiendes y comprendes eso, tu obediencia hacia Él no es una obediencia forzada, es una obediencia porque tú sabes que si Él te guía por este camino es porque Él te ama. No porque vayas a ser salva o no vayas a ser salva, porque recordemos que aún el pueblo de Israel sabía que la salvación es un regalo gratuito, pero sí el Señor anhela salvar eso que dice Jorgito, nuestro corazón. El Señor quiere llegarnos a nosotros, Él quiere transformarnos, Él quiere, como decía Jorgito, que estemos vivos. Ahora, obviamente, esa respuesta que nosotros demos a eso, el Señor por eso le hace tantos llamados a la humanidad, porque Él sabe que a veces nos vamos tras nuestros propios caminos y es ahí donde nos apartamos de Él y no le damos el poder a Él para actuar sobre nuestra vida. Y por eso es que Él quiere, y por eso todo el tiempo tú vas a encontrar en la Biblia que el Señor llama al arrepentimiento. Ahora, la techubá es eso. La techubá no es, yo sé que mentir es malo, entonces yo dije una mentira, me arrepentí, pero en mi mentira tengo que voy a decir otra mentira. No, la techubá es eso, yo vuelvo al Eterno y sé que cuando miento me desconecto de Él. Por lo tanto, yo no deseo desconectarme de esta conexión que tengo con Él y por lo tanto Amén. me aparto. Y no significa que yo no me vaya a equivocar, pero por lo menos yo dispuse en mi corazón no volverlo a hacer. ¿Sí? Que si volví a hacerlo, la gracia misericordiosa del Señor está ahí para decirme, vuelve a mí otra vez, ¿sí? Pero si yo vuelvo y me equivoco, puedo volver, pero con la intención en mi corazón de no volver a romper esa cercanía que logré con el Señor. Jairito nos iba a decir algo. Sí, perdón, Jessy.
Quisiera decir una cosita que tiene que ver con lo que acabas de decir y también creo que con lo que terminé diciendo, Sonia, estamos constantemente como accediendo a esa gracia y saliendo de esa gracia entre comillas. Yo creo que, bueno, es un tema álgido, pero hablamos es de una condición. Entonces, como uniéndolo a lo del faraón, faraón no llegó a endurecer su corazón de esa manera de la noche a la mañana. O sea, fueron una serie de decisiones que lo fueron llevando a que llegara a, no sé, o sea, no sé cómo decirlo sin que suene mal, porque los pecados no son comparables, pero puede que una persona constantemente esté, o pues no constantemente, pero falle en ciertas cosas y eso no la saca, digamos, de la gracia de Dios, si su condición y su corazón está inclinado al bien, ¿sí me voy a entender? Pero de cierta manera sí veo que en otros casos ya como que se peca o se hacen cosas como sin tener un corazón inclinado hacia el bien y ahí eso ya es diferente. Entonces, hablando puntualmente del faraón, veo que él ya estaba en una condición pecaminosa, ¿sí? No es que cada acto puntualmente yo miento y salgo y yo me arrepiento y entro, no, sino como mi condición, mi día a día o la mayoría de mis decisiones aquí están inclinadas, porque como lo decía Laura, claramente somos humanos y vamos a fallar. De hecho, hay una distinción entre los verbos, pues del hebreo como está escrito de pecado, y muchas veces es fallar en el blanco porque yo lo intenté, pero como que me desvié y hay otras Eso cosas es que son pecar. pecados intencionales, claro, Parece eso. pero no, o sea, como que es diferente. Entonces, mi Sony, como yo lo veo y no sé si estás de acuerdo, no es que constantemente pequé, me salgo o mentí y pido perdón e intro, no, sino es como una condición de, por eso nosotros digamos que a veces como que sentimos ya como escozor con el pecado y cosas que no, y hay otras personas que les es indiferente, porque son condiciones, no pecados como cosas puntuales, sino el corazón a que está inclinado. Es como yo lo veo. Así es, Ok. Ok. Jairito, ¿ibas a decir Ok. algo? Jairito. Sí, me gustaría decirle algo a Sonia, porque básicamente la pregunta de Sonia es interesante. Está hablando sobre juicio. Está Así hablando y es lo que ella quiere saber. Si va a haber un juicio, ¿qué va a pasar en ese juicio? Y si es que estamos siendo juzgados en este momento. Pues la respuesta está en el santuario y está en el plan de salvación. Si tú analizas desde la creación, y específicamente cuando Dios dio la ley, Él dio un parámetro que nosotros podemos entender muy claro. Siempre la salvación ha sido la misma. No es que en el antiguo pacto o el nuevo pacto sea diferente, siempre ha sido la misma. Y siempre ha sido por gracia. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos así, haciendo un recuento rapidito, los hebreos tenían que buscar un corderito, un animalito, tenían que llevar ese animalito al santuario, tenían que colocar su mano sobre el animalito y confesar sus pecados, y luego ese animalito moría por ellos. Luego el sacerdote cogía esa sangre, la llevaba dentro del santuario, y después de que hacía eso, entonces el pecador se iba convencido que había sido perdonado, pero no por él, sino por gracia, por la muerte de ese animalito que murió por él. Igualmente pasó con Jesús. Jesús murió por nosotros y entonces nosotros en este momento tenemos el cordero, tenemos el animalito, tenemos que ir a Cristo. Y cuando vamos a Cristo, entonces lo único que tenemos que hacer es que cada que pequemos, vamos a Él y vamos a Él, y entonces Él nos permite, por medio de su sangre, en su obra que realiza en el santuario, perdonar nuestros pecados. O sea que tanto en el primer pacto como en el nuevo pacto es la misma salvación. Entonces, hablando de lo que estaba explicando Jessica también, hay algo interesante que tenemos que ver aquí. Nosotros siempre pecamos. No hay nadie que no peque. Me gustaría que alguien leyera, si tienen ahí a la mano, 1 Juan Es pecado. 2, 1, 2, y lo analicemos rapidito para no quitar mucho tiempo, para que de esa manera lo entendamos claramente. Dice ahí en 1 Juan 2, 1, 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un abogado en este momento, y ese abogado es Cristo, que está intercediendo por nosotros en cada momento. En otras palabras, Cristo, al que entra a relación con Él, y aquí viene el punto, no va a juicio. El juicio sucede para los que no van a Cristo. Por eso, si tú lees el capítulo 20 de Apocalipsis, dice que cuando se abran los libros, se juzgará a todos los que están en los libros
y no se juzgará a los que están en el libro de la vida. Porque una vez que estamos unidos con Cristo, ya no vamos a juicio. Entonces el secreto es sencillo. El secreto es tal como lo dijo Jorge hace un ratito, y es verdad, tenemos que estar unidos a Cristo. Tenemos que estar en conexión con Cristo. Y yo siempre digo una frase, tenemos que caminar con Cristo en lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Si estamos haciendo eso, entonces estamos cumpliendo con lo que necesitamos, que es caminar con Cristo, porque al caminar con Cristo empezamos a reflejar su carácter en nosotros. Y eso es lo que Él quiere. Entonces, por eso te digo así sencillo. Sonia, no te preocupes por el juicio. El juicio va a ser para los que no están en Cristo. El que está en Cristo no va a juicio. Gracias, Jairo. No, gracias. Muchas gracias. Quique, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, yo voy a decir dos cosas. Quique. Uno, que pues ahorita Jairo con su relato, estábamos hablando con mi hijo en estos días y me decía una pregunta que no supe responderla, pero creo que Jairo lo está respondiendo en este momento, y era que si Jesús murió en la cruz para salvarnos a todos, entonces, ¿qué iba a pasar en la segunda venida? ¿Por qué iba a venir otra vez si en teoría Él ya había pagado por nuestras culpas? Y ya entiendo un poco lo que pues Jairo acaba de decir, por qué Jesús va a venir a juzgar pues a la humanidad. Porque Sí. él me decía, pero bueno, cuando murió Jesús, perdonó hasta quiénes perdonó, o es que perdonó hasta cierto momento y entonces va a venir otra vez a perdonar a los que no perdonó después de ahí, y ya un poquito me queda claro con lo que Jairo dice, que en la segunda venida de Jesús es más un juicio a los que no han decidido recibir a Jesús y a los que no han hecho el arrepentimiento de corazón. Hay una cosa que me gustaría decir aquí y aclarar también este punto. Sí. Jesús en la cruz murió como el Cordero. La muerte de Cristo en la cruz solamente lo facultó para poder entrar al santuario con su sangre, tal como dice el libro de Hebreos, capítulo 9 y 10. Bueno. Dice que Jesús entró al santuario, y cuando entró Jesús al santuario con su sangre, tuvo la oportunidad de empezar a hacer, ¿qué cosa? La redención. Porque era necesario, tal como los sacerdotes hacían, que muertaban al animalito, cogían la sangre, y esa sangre tenía que ser llevada dentro del santuario. Cuando Cristo murió en la cruz, murió en el atrio representando la muerte del Cordero, pero Él tenía que entrar al santuario llevando su sangre. Y una vez que estaba en el santuario, ya podía empezar su obra como sacerdote, y eso es lo que está haciendo ahora, está haciendo nuestro sacerdote. Por eso, si leemos el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 23, dice: entremos al santuario, acerquémonos al santuario, porque Jesús nos abrió el camino a través del velo por su sangre. Entonces todos podemos entrar al santuario gracias a su sangre, porque en este momento todos los que entran al santuario con Cristo son los que reciben de Él la justificación. Entonces el punto principal es ese, que nosotros estemos en Cristo, por eso, como dije anteriormente, en lo que Él hizo como Cordero, en lo que hace como sacerdote y lo que hará como juez. Todo eso ahora lo hace Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, pues voy reitero, no vamos a juicio porque estamos justificados. Los que no van al santuario, por eso es importantísimo. En la obra de expiación, tal como dice el capítulo 23 de Levítico, el 27 a 32, dice que los que no iban al santuario en la obra de expiación eran cortados del pueblo. Entonces es importante que lo veamos nosotros también. Muy bien. Entonces, yo creo que esto nos quedó muy, muy claro, que cuando dice que el Señor endureció el corazón del faraón es porque él tomó una decisión, ¿vale? Tomó una decisión de seguir sus propios caminos. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí era la segunda intervención que quería hacer, que realmente era la primera. Sí. Y era, pues que si realmente si era voluntad de Faraón o era Jehová el que le endurecía el corazón para que Moisés y su pueblo, pues digamos, vieran la grandeza de Jehová, porque pues yo lo que estaba leyendo e interpretando era que Jehová era el que le endurecía el corazón a Faraón y le mandaba una prueba más, pero era el mismo Jehová el que le hacía como no reconocer o como no aceptarlo, pero yo estaba entendiendo lo que era más como un mensaje también para el mismo Moisés y todo el pueblo de Dios, en el sentido de que era Dios el que le endurecía a Faraón y que no era Faraón de alguna manera el que tomaba la decisión, sino que Jehová quiso que fuera así, que le endurecía cada vez más el corazón a Faraón. Entonces estaba ahí con eso.
Yo Pues, creo que ahí ajá, está, perdón, Fíjate, Laura. O sea, sí, obviamente si uno lo toma literal, sí se lee así, ¿no? ajá. Pero uno de los, como de los pilares para estudiar la Biblia es leerla como un todo y no hay como una justificación para sentir o para tomarlo literal, viendo el carácter que se revela a través de todas las demás escrituras, pues a través de toda la escritura. Entonces, como yo lo veo y tiene conexión con lo que decía Javier al principio, Dios conoce todo desde el principio hasta el fin y él sabía cuál iba a ser la posición de Faraón. O sea, se sabe que con cada plaga, lo que Faraón iba a hacer por su propia elección era pues reafirmar su decisión de pues no seguir a Dios. Entonces creo que, o como yo veía ese versículo, es de esa manera que Dios, sabiendo antes, iba a conocer el resultado de cada una de las plagas en el corazón de Faraón, pero no porque lo decidiera, sino porque el mismo Faraón lo decidía. Pero eso no iba a impedir que él fuera pues a seguir con su plan de pues o pues con lo que tenía que hacer con las plagas. Así esa fuera la posición del Faraón. Es como yo lo gracias, veo, Jessica. pero no deja de ser como porque escribe así, o sea, ¿para qué complicarlo todo? O sea, de otra manera. Pues, Claro, es que, pues pues yo que estoy hasta ahora llegando a, como ustedes saben, a leer y esto, y uno dice, si uno no está acompañado de personas como ustedes que lo orientan y le ayudan a discernir el tema, y hay personas que toman tan literal lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, pues eso está peligroso de todo, ¿no? Porque comienza Pues uno a ver que lo es, historias, o sea, ya no, literal, si uno lee solo ese texto lo es, porque ¿cómo justifica claro, eso? Solo mira, que si tú te pones a analizar la Biblia como un todo, pues no hay manera de acomodarlo, porque no. Pues claro, pero no sé yo, cuántas yo personas aprendí están, una cosa con dime, lo que les conté, de que Dios endurece el corazón de uno. Él endureció mi corazón para aprender a ser justo, para después saber, y miren, no hay poder sobre esta tierra que me haga decir que Dios no existe. Después de decir, no, yo soy agnóstico, ¿Dios existe? No, no sé, no lo he comprobado. Porque el agnóstico siempre es todo lo puede, todo, existe todo lo que pueda comprobar, ¿sí? Y Dios endureció mi corazón y pasaban cosas y yo decía, no, eso es por esto y esto y esto. No, esto yo hice esto bueno porque estos son mis principios y esto y esto y esto, ¿sí? Y siempre endureció mi corazón y endureció porque Laurita me hablaba mucha gente de Dios. Yo decía, no, ¿sí? Yo decía, no, no, no. Hasta que Dios vio que ya había aprendido lo suficiente y me dijo, ¿ahora quieres saber la verdad si existo? Búscame y tendrás vida. Y entonces se me puso la vida de cabeza. Fue de un momento a otro, fue de un día, me acosté todo bien y al otro día me desperté y estaba todo al revés. Y yo decía, ¿pero cómo? Y yo decía, pero yo soy una persona inteligente, soy una persona capaz, yo le doy solución, todo. Pero acepté a Dios en mi corazón. Como dice ahí las palabras que han dicho, yo no escuchaba a Dios, pero decidí escucharlo. Le dije, Dios, no me haga un milagro, no me haga nada. Dígame que existe, déme vida. Y él me dio vida. Entonces Dios sí endurece el a corazón, reconocer. pero no con la maldad de que es que lo va a castigar y es que lo va a hacer malo. No, porque si se diste cuenta en mi proceso, yo pasé de ser bueno a ser justo. Y ser justo es muy difícil. Y cuando Dios dijo, ah, ya aprendió a ser justo, Él ya me necesita, porque va a tener mucho caos. Y yo acepté que lo necesitaba, porque yo hablé con Él y le dije, si usted existe, por favor, deme vida, deme esa fe, deme ese aire para andar, ¿sí? Entonces dijo, listo, usted ha actuado bien, usted ha hecho bien las cosas, dejó de ser bueno y justificar lo que era bueno y lo que no era tan bueno lo justificaba porque es que voy a hacerle bueno a los que son buenos conmigo y empezó a ser justo. Entonces ahora sí va a tener vida porque usted va a tener una parte de mí en su corazón y entendió eso y entendió que van a haber muchas adversidades, así como en el momento que decidí que Dios no existía. Y entendí que había muchas adversidades, no es solo por Dios, es porque Dios nos dio una libre albedrío y siempre Dios va a estar ahí si lo escuchamos,
porque normalmente, eso yo ya lo digo a mucha gente, no, es que usted va y reza, va, llora, va, y usted se sienta y dice, Dios, necesito, y quiero, oiga, deme, ¿sí? Pero en ningún momento decimos, venga Dios, hábleme, lo escucho, estoy abierto de corazón y alma para escucharlo. Y cuando uno hace eso, mire, ustedes no saben la tranquilidad y lo que uno siente, porque yo lo viví. Se los digo es porque yo lo viví, lo sentí, que quería escucharlo y quería hablar con él. Y hablar es escuchar, ¿sí? Y eso que si no van a juzgar, claro, nos van a juzgar, pero como dice ahí, aquel que se desvía el camino pero obra bien, tendrá vida, pero aquel que en teoría escucha a Dios, pero obra mal, tendrá muerte. ¿Por qué? Porque si uno escucha a Dios y obra mal, no lo está escuchando. Es como el que pone la emisora para hacer oficio. Pero si uno lo escucha, uno sabe que no va a ir a pegarle a alguien o a agredirle o a hacer uno mal a alguien porque ha escuchado a Dios y ha entendido que hay que ser justo. Así es. Pues mira, así como pues la palabra de Dios dice varias cosas, Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 9 dice lo siguiente, dice, 9:17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he dado la vida, o te he permitido vivir, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es importante entender que el Faraón no era cualquier ser humano, ¿vale? Era un hombre cruel, un hombre que había hecho grandes cosas difíciles contra el pueblo de Dios, y Dios también necesitaba ejecutar un juicio, ¿sí? Y mostrar algo que va a continuar mi esposo hablándoles, y es cuál era el propósito de que vinieran estas maravillas y señales y maravillas que nosotros conocemos como plagas, pero que vamos a ver a continuación. ¿Por qué el Señor permitió esto? Y por qué de alguna manera, como dice Jorgito, es algo real. El Señor de alguna manera endurece o permite que nuestros corazones endurecidos se endurezcan aún más. Vamos a continuar. Bueno, regálenos 20 minutos más y ya terminamos. Bueno, vamos a la parte entonces de las señales o de las maravillas. La pregunta es, ¿por qué fueron enviadas las señales y maravillas, las que llamamos hoy plagas? ¿Por qué? ¿Por qué fueron enviadas a Egipto? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué creen ustedes? Mientras vamos pensando, Pues en fíjense una que... parte donde pues como que estaba leyendo ahí, Dios Sí. como que dice, yo necesitaba que esto pasara para que ustedes conocieran mi poder, o sea, para que vieran quién soy yo, como para mostrarse. Él necesitaba que eso pasara o era como su plan. Muy Así bien. es. Muy bien. Muy bien, esa es una de las respuestas, Así Sonia. es, Muy es bien. una de ellas. Vamos. De hecho, Faraón, en el capítulo 5 de Éxodo, como lo colocamos allí, en los primeros 2 versículos, cuando Moisés y Aarón se presentan la primera vez, la primera de las 7 veces que se presentaron delante del Faraón, le dijeron, Adonai, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ya hablamos la vez pasada que es la fiesta del Shavuot, representando pues las demás fiestas. Y el Faro respondió, ¿quién es Adonai? ¿Quién es? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Adonai. Fíjense, aquí está el corazón endurecido. Esta es la realidad. Yo no conozco a Adonai, ni tampoco dejaré ir a Israel. Por eso el Señor, a través de estas señales y maravillas, le responde esa pregunta. Ahí viene la respuesta a Éxodo capítulo 5. Así que el Señor no deja a ninguno sin respuesta. Vamos a verlas. Claro, A partir... lo que tú dices, ay, qué pena. Adelante, adelante. Lo que tú dices es verdad. Dios demuestra que Él puede hacer lo que es para nosotros imposible. Así como tú dices que yo no escucho de un Dios, yo no escucho la palabra de un Dios. Y mandó estas plagas para que a Él dijera, mire, yo existo. Así como a mí, de un día que me acosté a las 9 de la noche y al otro día estaba totalmente al revés, me dijo, mire, aquí tiene todo al revés.
yo puedo mostrarle la adversidad que es no escucharme. ¿Me va a escuchar? Si me escucha, pues hay otra cara. Y eso vamos a ver, Jorgito. Mira, vamos a ir una Eso por es lo que una. yo creo que es Dios en ese momento. Así es. Vamos a ir grupo por grupo. Si se dan cuenta, fueron clasificadas en 3 grupos diferentes. Y vamos a saber por qué están clasificadas de esa manera. Perfecto. 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 Vamos a dividir esta última parte. Vamos a hablar acerca de las plagas o de las maravillas, qué significan para nosotros. Y también mi esposa nos va a hablar qué dioses estaba matando el Señor a los egipcios. Hay unos dioses que cada una de estas señales y maravillas estaba apuntando. Entonces, conocemos que son 10 señales y maravillas. De hecho, la última, solo para la última, sí se utiliza la palabra plaga, porque de hecho la plaga de la muerte de los primogénitos fue la que finalmente produjo la salida del pueblo de Israel de Egipto. Las demás fueron para otro objetivo que ya Sonia nos comentó. Entonces tenemos la plaga de sangre, que fue la número 1, convertir el agua del Nilo. Recuerden que el Nilo, ya lo vimos la vez pasada, era el canal que atravesaba Egipto desde el sur hacia el norte. Ustedes recuerdan el mapa, y se dividía en la parte norte al llegar al Mediterráneo en brazos, llamado el Delta del Nilo. Era una zona muy fértil. Las aguas, cuando había grandes lluvias en el sur de África, desbordaban el Nilo y hacía que produjera esa tierra a montones. De hecho, el mismo lodo que dejaba el río era muy fértil, así que el Nilo era su vida, era el sustento, era la economía. Pero ese río que muchos años atrás habían arrojado niños, ya lo vimos la clase pasada, niños inocentes, como hoy pasa con muchos países aprobando el aborto, como muchos niños fueron arrojados, y el Señor respondió también con sangre. Entonces, así como el faraón colocó sangre en el río, el Señor le devolvió sangre. Y todas las aguas del Nilo, no solamente el Nilo, dice la escritura, estanques, los vasos, donde había almacenada agua, incluyendo los israelitas, porque aquí todavía los israelitas participaron de estas primeras 3 plagas, todo se volvió sangre. Segunda plaga, las ranas. El Señor hizo salir del río una cantidad de ranas que llenaron, dice la escritura, llenaron la tierra. Las ranas, como ya lo vamos a ver, pues eran muy abundantes en el Nilo, era normal que existieran ahí. Era un dios, ya mi esposa lo va a explicar, y por eso cuando las ranas se inundaron, el pueblo judío, el pueblo egipcio, no debía ni pisarlas. Era abominación pisar una rana. Imagínense una cantidad de ranas en sus casas que era imposible no pisarlas. Y como las pisaron, eran objeto de juicio. Así que ellos mismos estaban enjuiciando a ellos mismos al pisar esas mismas ranas que eran sus dioses. La tercera plaga, los piojos o los quinim. Los piojos también fue una plaga que sale de la tierra. Ya vamos a ver cuál es ese dios de la tierra. Inundó la tierra. Resulta que en Egipto los egipcios acostumbraban a rapar su cabello completamente. De hecho, los sacerdotes no podían presentarse a adorar a sus dioses o a servirles si tenían piojos. Ahora, estaban frente a una plaga, estaban llenos de piojos y eso mismo, sus mismas costumbres les impedían poder ejercer sus funciones. Cuarta plaga, dice la escritura, el enjambre. En las Biblias se ha traducido enjambre de tábanos o de moscas, pero realmente esa palabra no está. Dice enjambres. Muy probablemente era un enjambre de insectos, como escarabajos, ya los vamos a ver a continuación, que era otro de sus dioses. Quinta plaga, muerte sobre el ganado o el deber, una peste. Para los egipcios, el ganado eran dioses, tanto un cordero como una vaca eran adorados. Por eso vemos en Génesis finalizando que para ellos era abominación los pastores de ovejas, no podían soportar ese oficio, porque para ellos el ganado era considerado Dios. El Señor atacó directamente el ganado, atacó directamente la economía de los egipcios. A partir de la cuarta plaga,
el pueblo de Israel no fue tocado, según lo que vamos a ver al final de este tema. Vale. Sexta plaga o sexta Disculpa, señal. El grupo, Adelante. desde el grupo 2, el pueblo no fue atacado. Sí, Así señor. es, a partir Sí, de la señor. plaga número 4. Las primeras 3 sí participaron. El Señor también quería demostrarles algo. Algo quería mostrarles el Señor porque los hizo participar de esas maravillas o plagas, así como también va a pasar hacia el final del tiempo, el pueblo va a participar de algunas, pero después ya no va a ser tocado. Esto mismo pasó con el pueblo de Israel. A partir de la 4ª ya no fue tocado porque el pueblo, también el Señor quería enseñarles algo al pueblo acerca de quién era él, y después los apartó. Sexta plaga, úlceras. Salieron úlceras en todos los habitantes de Egipto, incluyendo los animales. Fue una plaga bastante fuerte. Dicen que los mismos hechiceros no podían estar delante del faraón por sus mismas úlceras. Séptima plaga, el granizo. El barat no solo fue granizo, dice la Biblia que tronó, cayó granizo mezclado con fuego, muy parecido a la profecía que aparece en Apocalipsis y que fue devastador, arrasó con los animales que nos han muerto anteriormente. De hecho, el Señor les advirtió que debían recoger los animales y el que hizo caso, el que escuchó, el que Shema, pues pudo salvar sus animales, pero fue una plaga bastante fuerte. Octava plaga, las langostas. Ya vamos a ver que en Salmo 78, que aparte de las langostas, también hubo otro animalito por ahí acompañando a la langosta. Novena plaga, las tinieblas, o el Hoshé, 3 días de oscuridad, donde no se podía ver nada. También se repetirá de acuerdo a Apocalipsis en las 7 plagas postreras. Y la última, la que sí se le llama plaga, fue la muerte de los primogénitos. Esta fue la que permitió ya que el pueblo saliera de Egipto con gran riqueza, como ha sido profetizado. Así como el Señor se lo dijo a Moisés, que el pueblo iba a salir con grande profecía, que como el faraón no dejaba ir a su hijo, que era Israel, él iba a matar al hijo de faraón. Y así fue. El hijo del faraón fue uno de los primogénitos que murió en esa plaga. Entonces, estos tres grupos son los 3 grupos en que podemos organizar las plagas o las maravillas, dejando la 10ª plaga por fuera. Las primeras de cada grupo, es decir, la sangre, los tábanos o los insectos, que son más como los escarabajos, gracias amor, y también el granizo, tuvieron una advertencia fuerte. Moisés se presentó y fuertemente anunció que iba a caer. Las segundas de cada grupo, las ranas, el ganado y las langostas, tienen una advertencia leve. Moisés advirtió y vinieron, por supuesto. Las últimas, las terceras, piojos, úlceras y tinieblas, no tuvieron advertencia. Usted se da cuenta y las ve allí en la escritura, no se advirtió. Llegaron. Fíjense esa forma de proceder del Señor. El Señor habla, ¿cierto? Y anuncia, ¿cierto? Vuelve y anuncia, pero la tercera vez ya no anuncia, llega con su juicio. Es un ciclo que se repite y que lo vemos en la escritura normalmente. Ahora, vamos al Salmo 78. En el Salmo 78 nos relata también, es un relato alterno de las señales o las plagas. Vamos a leerlas allí antes de pasar a responder esta pregunta: ¿por qué fueron enviadas las señales y maravillas? Desde el versículo 43. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dios también envió a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó el pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira. ¿Hasta dónde? 51. Enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Muy bien. Hay unos aspectos interesantes aquí
Gracias, amor. En el Salmo 78, donde habla incluso del nombre de la tierra, de esa porción de tierra que se llamaba Zoán, donde estaban los egipcios. Hay algo interesante, por ejemplo, que dice que las moscas los devoraban. O sea, las moscas no solamente eran molestas, sino hay algo bien interesante cuando dice que los devoraban y que las ranas los destruían. Hubo algo más adicional allí. Además, aparte de la langosta la acompañó una oruga. O sea, todos sus sembrados, sus alimentos, su economía fue fuertemente afectada. Por supuesto, Israel estaba a salvo de estas últimas señales o maravillas. Ahora, vamos a responder la pregunta. ¿Por qué fueron enviadas las señales y maravillas? Las primeras tres ya las vimos. ¿Cuáles son? Vamos a Éxodo capítulo 7, la sangre, las ranas y los piojos. La respuesta está en el versículo 17 del capítulo 7. Así ha dicho Adonai. ¿En esto qué? Conocerás. Ahí le estaba respondiendo el faraón. ¿Quiere conocerme? Ah, bueno, con estas plagas usted me va a conocer. Que yo soy Adonai. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y este se convertirá en sangre. Las primeras tres plagas responden a que el Señor quiere decir que Él es Yud-Hei Bai-Hei. Él es el Señor, lo que le está diciendo a Faraón. Ahora, fíjense que estas plagas también caen sobre Israel, en la tierra de Gosén. Así que el Señor también tenía que enseñarles. Recuerde que Israel no había escuchado, no había Shema, la voz del Señor. Por tanto, el Señor también tenía que enseñarles. Ojo que también nosotros como pueblo del Señor, también el Señor puede responder cuando nosotros no escuchamos la voz del Señor. Entonces, primera respuesta para demostrar que Él es el Señor, de acuerdo a Éxodo 7:17. Las segundas tres plagas, es decir, los insectos, el ganado y las úlceras responden a lo que el Señor dice que Él gobierna sobre la tierra. Dice Éxodo 8:22, en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Qué hermoso texto, ¿no? Yo apartaré la tierra de Gosén. Recuerden que vimos en dos clases anteriores que en gematría hebrea la palabra Gosén es la misma palabra de Mesías. Así que el Señor aguardó en el Mesías a su pueblo, así como quiere hoy que nosotros estemos refugiados en Yeshua. Dice, en la cual habita mi pueblo, ya lo hizo Jairito, ¿no? Caminar con el Señor Jesucristo, caminar con Yeshua, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Adonai en medio de la tierra. El Señor a través de estas tres plagas que ya solamente caen sobre Egipto, le está diciendo al pueblo, yo gobierno, yo puedo hacer distinción entre los pueblos y a quien quiero doy mis señales y a quien no, no las doy. Ya lo leímos, mi esposa lo leyó, ya hubo una discusión bastante interesante ahora. El Señor es soberano, Él gobierna sobre la tierra. Aparentemente, el mundo dice, pero ¿dónde está Dios? Dios está ahí, está gobernando. El Señor permite el coronavirus. El Señor castigó a Sodoma y Gomorra. Vino el diluvio. Iba a castigar a Nínive, pero se arrepintió. El Señor traerá también juicio sobre la tierra. Él es el que gobierna. Incluso el adversario, a Satán, está supeditado a él. Y lo vemos en la historia de Job. El Señor está en control de todas las cosas. Y eso le estaba diciendo aquí a Faraón, a sus siervos y a toda la tierra de Egipto. Yo gobierno la tierra. Y las últimas tres de estas tres grupos aparece en Éxodo capítulo 9, versículo 16, que son el ganado, langostas y tinieblas. 9:16 dice, y a la verdad te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Con esta trilogía de señales últimas, le está diciendo el Señor, no hay otros dioses, no hay otro, porque yo he derrumbado cada uno de tus dioses. A mi esposa lo va a explicar a continuación. Entonces el Señor realmente envió señales y maravillas a Egipto para responder la pregunta del faraón y decirle, yo soy Adonai, yo gobierno sobre la tierra y no hay otro. Dice el Shema,
que repetimos a nuestros hijos todos los días, Shema, Israel, Adonai, uno es. Solo hay un Dios que gobierna sobre la tierra. Vamos a avanzar sobre cada uno de los dioses. Adelante. Bueno, aquí vemos una imagen de quiénes eran esos dioses. Está el dios Num, que era el dios creador. Es interesante porque yo le decía a mi esposa, en el primer grupo de 3 están justamente los 3 dioses relacionados con la creación. Y yo me atrevería a creer que precisamente por eso fue que el pueblo de Israel también tuvo que hacerse partícipe de estas plagas. El dios Num se le llamaba así porque se le llamaba como el dios creador. Decían que él era como un alfarero que cogía el barro del río Nilo y con él formaba y creaba al hombre. Y Eket era una diosa, la diosa con cara de rana, que fue la segunda de las plagas, y ella no solamente era conocida como la diosa de la fertilidad y la que permitía la procreación, sino que además daba el aliento de vida a ese ser formado por el dios Num para el pueblo egipcio. Y Get era el dios de la tierra, era un dios, si recordamos la plaga, fue la plaga de los piojos que justamente surgieron cuando Aarón golpea el piso con la vara, hiriendo de esa manera a este dios Geb, que era considerado como el dios de la tierra. Para los egipcios, el dios Geb era un dios muy poderoso, era también considerado un dios creador, y por él eran hechas todas las cosas. Y yo creería que por eso es que estos 3 dioses egipcios, el Señor vino a decirles, no hay otros dioses. Aquí, yo estoy aquí, yo soy el Dios creador. Acabó con la Trinidad. Acabó con la Trinidad, sí, tal cual. Los siguientes dioses son el dios Kepri, que era el dios, lo llamaban el dios Sol. Para ellos era un dios que se había autocreado a sí mismo y era un símbolo de la vida eterna. Y sabemos que el Señor es el único poseedor de la vida eterna y por lo tanto el Señor puso para que este mismo Dios fuese tormento para ellos, ¿sí? Vemos que este Dios fue por medio del cual fueron enviados muchos insectos, dice la palabra de Dios, que envió enjambres de insectos que los atormentaban. El dios Hathor era una diosa con cabeza como de vaca, como cabeza de vaca. Y esa diosa era considerada una diosa de la fertilidad y la que ayudaba a que los animales como tal pudieran procrearse y hubiera alimento. Era una diosa de la abundancia. Y si nosotros vemos, esto afectó de una manera decisiva la economía del país, ¿sí? Estaba el dios Imhotep, que era un dios de la sanidad, y si nos damos cuenta, la plaga que fue enviada fue la plaga de las úlceras que no fueron curadas hasta que el Señor no puso su mano y no levantó su mano y quitó esta plaga, ¿sí? Mostrándoles que este Dios no tenía ningún tipo de poder y que el único que trae sanidad sobre nosotros es ¿quién? Nuestro Señor, nuestro Adonai. Y el dios Set, que hasta aquí vamos a llegar en las plagas, era un dios de la guerra, ¿sí? Y era un dios de los cielos, lo llamaban el dios de los cielos, el dios que les proveía a ellos el aire, el fuego. Y este mismo dios Set fue el que se vino contra ellos y vemos que descendió fuego del cielo y granizo que les destruyó sus dioses. Para mí, yo le decía a mi esposo cuando estaba revisando los dioses con mi esposo que el Señor se encargó de destruir uno por uno, era el Señor diciéndoles, esperen, he aquí, ahora yo voy a mostrar mi poder sobre ustedes. Y yo creo que era una oportunidad también para el pueblo egipcio. Si nosotros vamos a la escritura, vemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, finalmente, que lo vamos a ver la próxima semana, que de paso los invitamos por favor a conectarse, vemos que muchos egipcios también fueron con él, reconocieron al Mesías como su Dios. Y esto es un mensaje claro de que el Señor quiere y hace este llamado a todas las personas. Obviamente pone una distinción
entre el pueblo de Israel, que en este caso estaba en Gosén, y Egipto, ¿sí? Y los libra para mostrar que él era el Dios de ellos. Pero quien se quisiera unir al pueblo de Israel y quien quisiera ser parte de su pueblo y lo reconociera a él como su Dios y su Señor, también sería librado. Amén. Muchas gracias. Vamos a finalizar. Robamos 5 minuticos más con este mensaje que queremos dejar en sus mentes. Las 2 primeras señales de los hechiceros de Faraón, ellos las replicaron. Tanto el agua en sangre, los hechiceros replicaron, como también las ranas pudieron replicarla. Ya lo dijimos. Nunca quitarlos, pero sí replicarlos. Claro, nunca pudieron detener ninguna de las señales, pero sí pudieron replicarlas. A partir de la tercera señal, como ya lo leímos, los hechiceros no pudieron replicarla y además reconocieron que el dedo de Elohim estaba presente allí. Algo pasa extraordinario a partir de la cuarta plaga o de la cuarta señal, como lo leímos allí en Éxodo capítulo 8, donde el Señor, aparte de que ya los hechiceros no pudieron seguir replicando, reconocieron que Elohim, el Señor apartó a su pueblo. Y aquí pusimos el texto, Éxodo 8:23, precioso texto para que usted lo tenga allí subrayado en su Biblia. Lo trajimos en hebreo y en español para que usted lo tenga allí. Y pondré, dice el Señor, pondré fedut. Qué hermoso. Pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Cuando nosotros hacemos la oración para arrancar el Shabbat, decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, creador del universo, que separas los 6 días y el Shabbat, que separas el pecado o lo profano de lo santo. El Señor hace esa distinción y aquí lo está haciendo con su pueblo y es un mensaje para nosotros. El Señor dice, pongo mi redención, mi fedut entre mi pueblo y tu pueblo. El Señor nos está diciendo hoy, yo pongo a Yeshua, yo puse, ¿cierto? Juan 3:16, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que envió un fedut, envió la redención, envió a Yeshua para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea apartado, así como lo dice el Señor en esta cuarta señal. Hay varios textos hermosos que hablan de esa salvación. Aquí pusimos algunos. Isaías capítulo 50, versículo 2, dice, porque cuando vine no hallé nadie, y cuando llamé nadie respondió, dice el Señor. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Dice aquí el Señor. No hay mi poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. El Señor habla ahí de la palabra redimir. No se ha cortado mi mano para redimir. Es la misma palabra que usó aquí Moshe en Éxodo 8:23. Mi fedut. Vamos a otro texto. En Salmos, con esto estamos terminando, Salmos 111, el versículo 9, dice el Señor, redención, fedut en el hebreo, ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Qué hermoso texto el Señor nos trae hoy, redención. El Señor ha enviado a Yeshua a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Vamos a uno más. Salmo 130, el versículo 7. Espera Israel, es decir, tú y yo. Espera Israel Adonai, porque en Adonai hay misericordia. Qué hermoso, ¿no? Ese es su carácter, misericordia. Y abundante redención, abundante fedut con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El Señor nos quiere mostrar algo muy importante. Él trajo sus juicios sobre Faraón, sus señales y maravillas, porque quería responder esa pregunta. Yo soy, yo gobierno y yo hago, ¿cuál era la tercera? Yo gobierno y no hay otro.
No Y hay no hay otro otro, Dios. muchas gracias. Y no hay otro. Pero hay algo precioso dentro de estas porciones y ese versículo de Hechos, de Éxodo 8:23. Cuando el Señor nos dice, yo hago distinción, yo pongo redención entre mi pueblo y el pueblo que no me obedece. Yo envío a Yeshua para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero que tenga vida eterna. A pesar de los juicios que vendrán, que ya están sucediendo sobre la tierra, como este que estamos viviendo, el Señor tiene poder para cuidarnos, para librarnos incluso. Pero más que eso, Él tiene poder para librarnos del pecado a través de la redención en Yeshua. Amén. Vamos a orar y dejamos un espacio final si hay más preguntas adicionales. Te damos gracias, nuestro Dios, Adonai, porque te revelaste con tu nombre justo para sacar a tu pueblo de Egipto. Así como también en la historia final de este mundo revelarás tu nombre sagrado. Gracias, Señor, porque con mano fuerte, con señales y prodigios, mostraste que eres único y que no hay otro y que además gobiernas sobre el universo entero. Gracias, Señor, porque también haces distinción entre lo sagrado y lo profano. Porque libraste a tu pueblo, así como nos puede librar a nosotros. Y enviaste, Señor, tu redención, a Yeshua, para salvarnos de pecado. Aceptamos, Señor, ese sacrificio mostrado a través de toda la Torá. Toda la Torá nos habla acerca del Mesías Yeshua. Aceptamos. Queremos habitar en él, como habitaba el pueblo en Gosén, protegidos. Queremos habitar en el Mesías para estar protegidos. Gracias, Señor, porque hablas a nuestro corazón. Aceptamos a Yeshua, Señor. Y de esta manera, de acuerdo a lo que escribe Pablo en Romanos, somos injertados en tu pueblo, en el pueblo de Israel. Bendice, Señor, a cada persona aquí presente, las necesidades, los problemas que podamos tener en nuestras vidas, las peticiones, Señor. Responde con tu poder, Señor. Hágase tu voluntad. Tú eres soberano y lo hemos visto a través de esta porción. Tú eres el soberano de este mundo, Señor. Gracias porque escuchas. Oraciones como en el santuario están delante de ti. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Pedimos y te alabamos en el nombre de tu Hijo, Yeshua. Amén y amén.